hecho anteriormente, les voy a ser sincero, hay algunos que se enteran porque le comentan otros que me comentan de años anteriores, qué sé yo. Yo tengo varios negocios en el centro en el que voy siempre dando vueltas por uno y por otro. Yo tengo 4 o 5 negocios en el centro y voy dando vueltas, controlándolo, que lo que hacen, no dejan hacer los chicos en el local. Para mí baja un poquito así bajo el brillo del tren. Así que si en un futuro, por ejemplo, vemos que eh, hay cosas que no se entienden o que se tornan medias complicadas, bueno, nos podemos juntar con algunos en algún lado ahí en el centro si vemos que no llega, como para que se pongan a nivel, ¿te das cuenta? No digo que se puedan juntar los 150, porque se me va a complicar, son negocios, ¿entendés? Pero si hay algún caso en particular, ay, ayer me mandó un chico, Buen ayer me día. mandó, ayer me mandó un chico un mensaje, a ver, para un cacho, no sé de qué curso era, que tenía un problema de salud, me dijo, yo la verdad que andaba 20.000, lo vi, le clavé el visto, de bien mal educado, y después no me contesté nada. Bien, acá andamos. Ah, justo es del 2K1. ¿Estás ahí, niña? El que me mandó un mensajito ayer que tenía un problema de no poder ir a clase, qué sé yo. ¿Estás ahí? Bueno, después lo vemos, lo voy a dejar acá en- Me respondió por el chat, creo. Ah, perdón. No me pusiste el nombre, Ceci. No estaba en el 2K1. Disculpa, yo ayer la verdad que andaba 20.000. Te prometo que no va a volver a pasar. Por ahí también, yo que tengo muchas cosas por hacer y los veo los mensajes y después cuando me acuerdo como viejo, me pongo a revisar todo y trato de ponerme al día con todo lo que haga falta. Pero siempre te termino contestando. Por ahí no lo tomen como una falta de respeto, ni que soy mal educado, ni mucho menos. Lo que quiero que entiendan ustedes es que yo, aparte de la vida de profe, tengo una vida privada y esa vida privada tengo mucho lío de laburo, ¿me entendés? No laburo mucho en realidad, como dicen todos acá, que yo no laburo mucho, mando mucho, pero tengo muchos líos organizativos y cosas gente que tengo laburando en todos lados, entonces por ahí ando 10.000. Pero yo en algún momento del día termino contestando. Estamos en un momento que tengo un impas, hago un impas y empiezo a revisar todo el chat de lo que me mandaron y te termino contestando en algún momento del día. ¿Está bien? Total, sé que esto la mayoría de las veces no son de vida o muerte. Las cosas que preguntan, si fueran de vida o muerte, tendría que llamar a un médico, no me llamen a mí, porque yo ese tipo de cosas no las se le voy a terminar solucionando. Así que quiero que entiendan eso, ¿no? ¿Está? Y después si nos podemos juntar algún día, por privado ustedes me dicen y yo les digo dónde son las direcciones y en qué horario me podrían encontrar supuestamente por la zona como para poder juntarnos. O si tienen algún problema personal, algo que se tengan que ver en privado, que no se pueda manejar por acá, bueno, que pueden tener que condicionar lo vemos sin ningún tipo de problema. ¿Está bien? Bueno, física 2 parte práctica. Ustedes ya lo conocieron el profe Gómez Astudillo, porque ya tuvieron clase con él supuestamente. ¿Es así? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, ya tuvimos clases. Tal cual les dije el otro día, Gómez, Luisito, es una máquina, es muy buen tipo. ¿Está bien? Es un divino total, no van a tener ningún tipo de problema. Es un tipo que te da y te toma lo que te da. ¿Bien? Nunca está buscándole la quinta pata al gato. O sea que no van a tener ningún tipo de problema con Luis. ¿Está? Lo que sí diría yo que, como consejín, es que aprovechen las clases de él, que vayan a las clases de él. ¿Estamos? Que se pongan las pilas con eso y que vayan a las clases. Eso sería lo ideal. ¿Bien? Yo sé que ustedes son gente grande, no hace falta que uno les esté diciendo ni corriéndolos para que vayan a estudiar, ni mucho menos, pero sé que por ahí algunos que son medio rebeldones que creen que se las saben a todas y después sufren las consecuencias cuando estamos llegando a fin de año y me doy cuenta que tengo como Jesucristo 3 clavos clavados en una cruz y ya no tengo forma de solucionar más. ¿Está? Así que yo diría que a Luisito le den morilla y que se saquen esta materia lo más rápido posible.
¿Está? Como les dije, de mi parte, vamos a tratar de hacer lo posible, que seamos 154 y cuando llegue el fin de año tengamos 154 promocionados. Pero va a depender de ustedes en un 20 y un 80% de mi parte. Voy a tratar de hacer mi 80% lo mejor posible. Y si no es así, el día de mañana no se echen la culpa a ustedes, me echen la culpa a mí, que eso también es normal. Y a ustedes por ahí se sienten un poco mejor. ¿Está? Bueno, ¿qué es lo que vieron con Gómez el otro día? A ver, ¿qué es lo que vieron con Gómez el miércoles en clase? Les mandé la guía, yo les mandé una guía, y anoche encontré, ahora que me acuerdo, a ver, paren un cacho, a ver, déjenme ver un segundín, déjame ver una cosa, correo, me la mando por WhatsApp. Ahí va la guía, que les mando ahora, es la guía buena, digamos, la que no tiene errores. Ahí se las mandé al chat, fíjense en el chat, ahí les llega una guía nueva, eliminen la otra, 2, 1. Yo creo que ayer les había comentado, no sé cómo van a hacer, esta guía supuestamente Evo cuando la imprime la cobra, y bueno, y ahora que yo se las pase completas así, porque no nos dijeron nada, así, la pasamos completa, difícilmente vaya a cobrar algo este año de las guías. Pero bueno, eso será un problema de Educo, yo no le manejo las finanzas de Educo, así que no me preocupo. ¿Qué es lo que vieron con Luisito? A ver, cuéntenme qué vieron con Luisito. Temperaturas y distintas como escalas para medirlo, termómetros. Termómetros. Temperaturas y distintas escalas. Bueno, ahora, el tema es el siguiente. ¿Por qué hay tantas escalas? Porque ustedes vieron escalas ayer y vieron una escala que era supuestamente, hay varias escalas, pero las que más se ven son las Celsius, que es la que manejamos normalmente nosotros, que son esos grados C que ustedes ven normalmente en la tipificación de las escalas de temperatura aquí en Argentina. Nosotros trabajamos con grados Celsius, esos grados C que ustedes ven, vieron expansión. Después te da una escala que es una escala Fahrenheit, que es una escala que normalmente utilizan en la zona norte, los Yankees, ahí se utiliza en la zona, toda la parte de Fahrenheit. Y después tenés toda una parte que se llama de Kelvin, que es la que utilizas normalmente en la zona de Rusia, se utiliza la Kelvin. ¿Por qué hay tantas escalas? Yo creo que más Sí, dependiendo 3 o 4. también de esto, del tema este de la zona, también depende del uso que se le da, porque por ejemplo el profe nos explicó que la Kelvin se la usa más en el tema, en la parte científica y para todo el tema de cálculo, porque es la de cero absoluto. Pero está bien, es la que más se usa en la parte científica, pero vos ponete a pensar una cosa. Cuando recién empezaron el tema de las escalas, no era como ahora que todo es online, que vos suspiras en China y le sentís el aquí en Argentina al tiro. Ese tipo de cosas, hace 2 años que se hicieron esta escala, eso no pasaba. ¿Está bien? Cada uno utilizó o hizo una escala en función de la necesidad que él tenía en ese momento. ¿Te das cuenta? Luego, cuando se empezaron a interconectar, a haber intercambios científicos, cada uno, o se empezaron a hacer cónclaves donde se ponían de acuerdo cuál era la que era
más conveniente para cuál y para cuál otra situación. ¿Te das cuenta? Pero al principio cada país o cada zona utilizó la escala que tenía a mano. ¿No? Es así, cada uno inventa una escala en función de necesidades y esa es la que... Y cuando se empezaron a hacer tipos de relaciones científicas, ahí se dieron cuenta que una era más correcta para tal cosa y las otras para otras. Y entonces se pusieron de acuerdo entre científicos que no son políticos, son mucho más fáciles usan más la razón, y se pusieron a acomodar qué iban a usar en cuál situación. ¿Tá? Y así las fueron llevando hasta el día de hoy. Pero en realidad todas miden algo. ¿Qué miden? ¿Qué es lo que es ese algo que miden? ¿Cantidad de calor? En realidad, lo que miden es la temperatura. El calor es una energía. ¿Está bien? El calor es una energía, como la energía cinética, ¿está? Como la energía mecánica, la energía de choque, la energía dinámica, la energía, todo es una energía. Entonces, tenemos que definir bien claro lo que es una temperatura, que es lo que yo mido con una escala, y lo que es la energía propiamente dicha, que es lo que es el calor. ¿Por qué es tan importante eso? Porque recuerden ustedes que hay un principio que viene el año pasado, en unas leyes de Newton, que dice que la energía, ¿qué le pasa? La energía, ¿cuál es una de las características principales de la energía? No se Que crea no se ni destruye. se conserva. Claro, la energía esta, ¿está bien? No se va, no se pierde, se va transformando. Entonces, es muy importante tener claro en la cabecita, creo que es lo más importante de todo esto, tener claro en la cabecita que hay una gran diferenciación entre temperatura, ¿está bien? Y calor. Cuando nosotros veamos la fórmula general de calor, se van a dar cuenta que la temperatura está adentro de la fórmula de calor. Entonces, si está adentro de la fórmula de calor, nunca puede ser lo mismo. ¿Está bien? Porque yo digo que el calor, ¿a qué es lo que es el calor según lo que vieron a con Gómez? ¿O no lo vieron eso? No, creo que la definición de calor no estaba. Vale. ¿No sería la energía creada por el movimiento de los átomos? No. El calor está dado por la masa. No se ve. No se ve, perfecto. Normal este que nos acomoda. El calor está igual a la masa del elemento que yo estoy tomando, al calor específico. El calor específico ya lo vamos a ver en concreto. Esta tabla es una tabla, es como si fuera el documento de cada uno de los elementos. ¿Está bien? Y a la variación de temperatura. Sí, o sea que supuestamente nunca me podés decir vos, si algún profe te pregunta, che, ¿el calor y la temperatura es lo mismo? Y de una ya tenés que saber que no. ¿Por qué? Y porque si el calor depende de la temperatura, no puede ser lo mismo la temperatura que el calor. ¿Me entiendes? Profe, disculpe, una pregunta. Dale, Nico. Se nos corta el internet, yo estoy cursando acá en la facu, porque después tengo clase presencial, se me corta el internet y perdí la conversación. ¿Puede repetir? Dale, loco. Vos sabés que yo no entiendo bien todavía cómo es ese tema de que ustedes tengan que estar cursando en la facultad presencial. Me plantearon otros días que hay una clase de que chicos que salen 6:30, creo que, de una clase presencial en la facu y tienen que tomar clases conmigo de 6:15. Yo no entiendo cómo es. Yo lo que Claro, yo estoy en la misma. Lo que debe ser que vos tenés que cambio de cátedra. No, o sea, lo que pasa es que yo, digamos, estoy haciendo materia de tercero y segundo, claro, como tercero es presencial, ahí es como que sí, cambia todo. Entonces claro, yo, para llegar a la materia presencial, tengo que venir a cursar acá, digamos, o sea, la facu. Sí, lógico. Y en la facu vas a tener este lío bastante seguido, porque el internet de la facu está para atrás. Así que bueno, yo también te recuerdo, Nico, como para que sepas que yo doy clase a la tarde en el 12-1, los días miércoles, y el martes a la mañana, el 2-4, después ya les paso los links de los otros cursos, y las contraseñas siempre es uno, no renieguen mucho, digamos, es bastante fácil, como para que nadie se entienda.
Sí, yo capaz que el miércoles pueda mejor porque así no me curso el viernes, porque si no Eso me maneja va a pasar esto, los digamos, bastante parciales y seguido. todo eso sí o sí lo vas a hacer conmigo. No hay forma que lo hagas en otro lado porque no vas a estar ni siquiera incorporado en la. Claro, sí, sí. Pero, le digo, como para que ustedes no reíen y digan, si ven que ustedes pasan una cosa como esta y vos ves que renegas mucho, chao. Casa lo que puedas y el resto lo vemos el miércoles o el martes sin problema. No, no hay problema por eso, ¿está? Eso no. Es más, ni me tienen que decir que son de tu curso y nada por el estilo. Directamente van y curso, ¿está? Bien, Bueno, buenísimo, lo único buenísimo. que dijimos Muchas hasta gracias. ahora, Nico, que en el mundo hay muchas escalas. Esas escalas se fueron creando en función de la necesidad que tenía cada lugar del mundo y luego se fueron juntando los científicos y se pusieron de acuerdo, como decía ayer Luis, en utilizar ciertas escalas o unas escalas en particulares para casos particulares. ¿Está bien? Sacaron lo mejor de cada escala para una situación propia. ¿Está bien? Después decíamos que hay una diferencia bien grande entre calor y temperatura. O sea, calor y temperatura no es lo mismo. Normalmente nosotros creemos que el calor y la temperatura es lo mismo. Y no, no tiene nada que ver. ¿Está? El calor es una cosa y la temperatura otra. Lo que yo mido con mis escalas termométricas es la temperatura. Yo el calor es un tipo de energía. Se llama energía calórica. El tipo de energía calórica está dado por esta ecuación. Que es una ecuación que en la bolita 1 y en la bolita 2 la vamos a ver muchísimo. Luego en la 3, en la 4 y en la 5 también. ¿Está bien? Es una que no te la podés olvidar. ¿Está bien? Este tipo de fórmulas son las fórmulas que te sirven para todas las bolitas hasta la unidad número 6. ¿Está? O sea que esta fórmula es, digamos, el ABC de toda la parte que vamos a ir viendo. Después tiene sus variantes, pero la base es esta. Es bastante simple, digamos. ¿Está? No es nada complicado. Entonces, lógicamente, si yo tengo una fórmula en la que el calor va en función o en variación a tres elementos, que uno es la masa, otro es el calor específico, que dijimos, Nico, que el calor específico, como si fuera de los elementos, ese calor específico está tableado, vos tenés la guía, están varias de esos calores específicos para que ustedes los puedan tomar como datos. ¿Está bien? Y la variación de temperatura, como toda variación de temperatura, para que haya cualquier tipo de variación en la vida, ¿qué tiene que haber? Temperatura inicial y Temperatura final y inicial. Claro, para cualquier tipo de variación, porque esto es una cuestión matemática, no, tiempo no, tiene que haber dos puntos. Para que vos tengas. Si yo tengo una variación de altura, ¿está bien? Entorno. Si tengo una variación de altura, tengo una variación que tenía 1,80 m a los 45 años y 1,70 m a los 90 porque me cogí. Es una variación de temperatura, una variación de longitud negativa. Y al revés sería, bueno, yo cuando empecé tenía 1,10 m a los 15 y algunas no llegan a 1,16 m después de los 30 años, pero ponen que llegaste a 1,70 m, tenés una variación positiva de altura. ¿Está bien? Pero sí o sí, para tener una variación tenés que tener dos puntos de comparación. ¿No? Siempre las variaciones se producen con un signo distinto. ¿Está? Entonces, lógicamente, que si yo digo que la energía está directamente relacionada con la variación de temperatura, nunca se me puede pasar por la cabeza en el que la temperatura y el calor es lo mismo. Eso de si la temperatura y el calor es lo mismo, lo hacen siempre los jefes teóricos en un parcial o cuando vas a rendir un final. Siempre te preguntan lo mismo, te quieren hacer pisar el palo por ese lado. Entonces ustedes ya desde ya, si ni siquiera te dan cuenta, se tiene que dar cuenta matemáticamente que esto no se puede dar. ¿Está? Eso como para que arranquen. ¿Está bien? Bueno, ustedes van a tener unas fórmulas en lo que vamos a ver en la guarida 1, que es una guarida bastante simplota, son los cambios de posicionamiento dentro de las escalas de una temperatura en particular. O sea que yo voy a tener, por ejemplo, una temperatura en grados Celsius y a mí me van a pedir en los ejercicios que la lleve a grados Fahrenheit. La voy a tener en grados Fahrenheit y a mí me va a decir que la lleve a grados Kelvin. Y me va a decir que la tengo en Kelvin y me va a decir que la lleve a Fahrenheit y a Celsius. ¿Te das cuenta? Eso es lo que vamos a ver nosotros en la bolita número 1, una bolita bastante simple. Hay muchos ejercicios resueltos en el ¿estamos? En los que ustedes van a tener que empezar a hacerlos para la clase que viene. Ya la clase que viene ustedes van a tener tarea para hacer. Hay ejercicios que ya están hechos, como le digo en la guía. Esta guía tiene ese problema. Los ejercicios están hechos. Muchos ejercicios están hechos, muchos que no.
¿Cuál es el problema? No se confíen. Un ejercicio que está hecho no significa que vos lo entendiste. ¿Está? Está hecho. Si vos para realmente entenderlo, vos tenés que agarrar el enunciado del ejercicio, luego de haber practicado un poquito, y ponérmelo a hacer solito, a ver si yo llego al mismo resultado sin tener que verlo. Porque muchas veces uno ve el ejercicio, agarra la hoja y empieza, mira, sí, da este valor. Pero después estoy solo en el examen y el valor no me da. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que empezar a ver de realizar los ejercicios sí o sí de la guía. Todos, por más que estén hechos, corroboran que el resultado que me dio está bien. Y entender por qué llegó a ese resultado. ¿Ah? ¿Por qué llegó al resultado ese? ¿Se entiende? ¿Está ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ustedes me imagino que ayer vieron cuáles son las fórmulas para llevar de una escala a otra escala. Sí. ¿Sí? Bueno. Yo les voy a pasar una fotito de la bolilla número 1. Es a mano, plano, mano. Pero para que ustedes tengan un resumen chiquito, ¿está bien? Y bien compacto, de todo lo que sería un par de definiciones, las escalas, las fórmulas de las escalas, todo lo que es expansión lineal y expansión volumétrica, como para que ustedes lo tengan todo junto, ¿está bien? Lo que es un esfuerzo térmico, todo. Yo les pongo una fotito como para que ustedes lo tengan. Cosa que de esa forma tengan ustedes un resumen. ¿Les llegaron dos fotitos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahí en esa fotito ustedes tienen una pequeña definición y después tienen las escalas más usadas y fórmulas. Esas fórmulas que están ahí, en realidad, es una sola fórmula que la voy pasando. La única fórmula que sería distinta, digamos, sería la de los grados Kelvin, que te suma directamente al grado Celsius 273. Esa fórmula es una de las que más usamos nosotros en el común denominador de los ejercicios de la unidad número 2. ¿Está bien? Si vos me decís, normalmente te la dan en Kelvin, y vos pasas los Celsius a Kelvin o viceversa, digamos, es la que más se usa, sumándole 273 o restándole 273. La otra fórmula, es una fórmula típica, digamos, matemática, es la que utilicemos casi siempre para hacer los ejercicios de la bolilla número 1. ¿Está? Si vos me decís, che, Javi, en el parcial me tomas el ejercicio de la bolilla número 1, tomo un ejercicio de la bolilla número 1 en sí, digamos. ¿Está bien? De este tipo. Falta, yo directamente en un ejercicio de la bolilla número 2, de la bolilla número 3, te doy una de las temperaturas como dato, en una temperatura distinta del ejercicio, y vos sí o sí tenés que aplicar la fórmula y llevar a la temperatura que me hace falta para laburar. O sea que te lo tomo indirectamente, digamos, al tema. Te lo voy tomando indirectamente al tema. Pero no es que te vaya a tomar ejercicio de pásame 20 grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿no? Porque una papa, o sea, eso no te lo voy a tomar. ¿Estamos? Pero las fórmulas esas que ustedes van a hacer un vademecum, empiecen ya nomás a hacer un vademecum de todas las fórmulas que vemos, ponen bolilla número 1, todas las fórmulas que son de la bolilla número 1. Bolilla número 2, todas las fórmulas de 2, bolilla número 3, bolilla número 4, bolilla número 5, bolilla número 6, que sería hasta el primer paso. Todas esas fórmulas las meten en una hoja. Yo diría que todas hojas distintas, como para que ustedes puedan laburar tranquilos. Sé que está en el ejercicio de la bolilla número 3, solamente fórmula de la bolilla número 3. Sé que estoy en el ejercicio de la bolilla número 6, solamente fórmula de la bolilla número 6, como para poder organizarme yo en mi laburo. ¿Está? El día del examen final, del parcial, perdón, los van a poder tener. No voy a tener ningún problema. Va a ser presencial y las van a poder tener a las fórmulas en la mano. Van a poder tener las fórmulas, van a poder tener las constantes, van a poder tener todo.
y si hiciera falta alguna fórmula en especial o alguna constante en especial, yo se la voy a escribir en el pizarrón como para que todo el mundo la tenga al tiro, a la fórmula. O sea, no van a tener que estudiar ninguna fórmula, ningún coeficiente, ni nada de memoria. Nunca. Todo va a ser usando la cabeza. Y las fórmulas las copio. ¿Está bien? No me hace falta que nadie aprenda fórmulas de memoria. ¿Está? Eso como para que ya nos quede claro todo. Entonces, después viene una cosa con Gómez que era una expansión térmica. ¿Cuántos tipos de expansión térmicas hay? 3, profe. 3 son las que vimos. De longitud, de superficie y de volumen. Lineal y superficial que prácticamente la misma, digamos, y volumétrica. ¿Está? Bueno, a ver, ¿qué es lo que es la diferencia? A ver, si yo tuviera la fórmula, a ver, dígame la fórmula, porque yo no me la acuerdo de la fórmula esa. Como yo le digo que no me la acuerdo de la fórmula de memoria, dígame, a ver la fórmula, ¿cómo tendría que ser? Así que usted tampoco se la acuerdan. Eso es la fórmula de ecuación de variación lineal. ¿Y cómo sabe que es la fórmula de ecuación lineal? Y bueno, si yo de este lado tengo una variación de L, y a mí me dice que es una variación lineal, el título del tema, lógicamente ya arranqué bien. Estoy variando la longitud, ¿sí o no? Yo voy a tratar de no estudiarme de memoria, voy a tratar de razonarlo la fórmula, que sería lo ideal. ¿Está? Entonces, me dice que esta variación lineal, lógicamente, esta variación lineal es L final menos L0. La L de inicio. ¿Está bien eso? Sí. Y T final menos T inicial. Lógicamente, si es una variación lineal, yo estoy variando la longitud y sé que va de L0 a L final, lógicamente, de este lado de la ecuación tiene que arrancar con L0 la fórmula. ¿Sí o no? Claro. Tiene lógica. ¿Está bien? Entonces, ¿ves? Eso quiero que empecemos a hacer. Utilicemos la lógica para aprender las fórmulas y no las tengamos en memoria de mate. ¿Ven? Profe, no entendí eso. Y mira, es simple. Si yo digo que tengo una lineal y la variación lineal es una variación de longitud. Para vos variar algo, tenés que tener un punto de inicio y un punto final. ¿Está bien? Entonces, este es mi punto de inicio y por eso es siempre el inicial, el de final menos el inicial. En este caso, el inicial yo le puse un subíndice 0. El arranque, digamos. Sí. ¿Está bien? Bueno, entonces, si yo quiero variar la longitud inicial, porque la única forma que acá me dé metros es que todo esto se convierte en metros. ¿Está bien? Sí, Esto no es física, esto es matemática. Esto no es física, es matemática. Si yo quiero que algo se convierta en metros acá, como esto es igual a esto, todo este sector de acá, o sea, todo este término, tiene que ser dado en metros, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, si yo sé que esto es el coeficiente de expansión lineal, se llama coeficiente de expansión lineal, este también está dado en una tabla, el coeficiente de expansión lineal, te lo dan, y si no está la tabla de coeficiente de expansión lineal, ¿está bien? Esto está dado en metros. No, no va a estar dado en metros. A ver, ¿cómo va a estar dado en metros si yo ya acá tengo él? Pero tengo variación de temperatura acá. Y esto está dado o en grados Kelvin. ¿Está bien? Esta variación de temperatura está dado en grados Celsius o en grados Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que va a valer el alfa? ¿Va a valer metros? No, grados, así se... 1 sobre la unidad de temperatura. Muy para bien, que se cancele.
este coeficiente de expansión lineal va a terminar valiendo C a la menos 1 o K a la menos 1. Cosa de que yo pueda simplificarlo con este y me queden acá los metros de mi expansión lineal. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿El resto? Sí, profe. Sí, profe. No, Sí, profe. gracias, no hay problema, Joaquín. Bueno, Joaquín, este viene así. Vamos de nuevo. Esto es como yo te digo recién, esto no es física. Física sería la fórmula, y la fórmula, ¿cómo la explicaría yo? Teniendo una longitud en un elemento, en una barra, en lo que sea, ¿está bien? Que tiene un coeficiente de expansión lineal que vale X, le varío la temperatura y esto se expande. ¿Cómo se entiende esto? Por ejemplo, si yo agarro una barra de hierro y la caliento, yo la podría estirar, ¿m? Y esa barra de hierro se afinaría y se daría un alambre. ¿Está bien eso? Sí. Esa posibilidad me lo va a dar la temperatura y este coeficiente. Porque esto es fijo, es un valor métrico, digamos, es fijo. Pero esta variación, ¿qué hacían? ¿Se acuerdan la época en la que tenían? ¿Ustedes vieron esas películas en las que están los caballeros, que está el tipo en la forja pegándole con una masa? Calientan el hierro, lo ponen en un Yunque. y le dan. Bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué el tipo tiene que hacer eso? Porque no tenía forma de traccionar y levantar demasiado la temperatura como para que ese hierro se aflojara solo. Entonces lo calentaba lo más que podía, como no tenía temperaturas muy elevadas, porque con la fragua no llegaba a temperaturas muy elevadas, ¿te das cuenta? ¿Qué es lo que hacía? La diferencia esa entre la temperatura y lo que quería que tirara lo hacía a masazo. Lo ayudaba, digamos. Le daba un ayudín a masazo limpio. ¿Te das cuenta? Si el tipo hubiese tenido mucha temperatura, que él la pudiera haber calentado y estirándola sola, las espadas hubiesen hecho una papa para hacerlo, digamos. Pero en esa época no había esa posibilidad, entonces el vago le daba masa, más y más. Eso es lo que se hacía. Acá es igual. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué te dice? Que yo voy a tener una barra, esta barra va a tener un L0, yo le voy a agregar acá temperatura con una hornalla, y esta barra se me va a traducir en esto. Esta diferencia de acá es variación de L, y esta largo de acá es L final. ¿Se entiende? ¿Quieren que lo hagamos más grande? Lo hagamos más grande. ¿Se entiende, profe? Esto que está acá es la barra. Yo lo calenté y me produjo esto. Esto es L0. Esto es L final. Y esta diferencia que está acá es variación de L. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué sucede? Con una variación de temperatura, o sea, con la temperatura inicial, que esta estaba L0 con temperatura 0. Y este está L final con temperatura final. Esta diferencia es la variación de temperatura que me produce este desarrollo en la longitud, mi variación de L. Lógicamente, entonces, ¿para qué está alfa, Javier? ¿Para qué me la complica con alfa? Si vos fíjate que alfa no está en ningún lado y no cabe esa barra de hierro. Y para esa barra de hierro, esta variación de temperatura te produjo esa variación de longitud. Pero si esto hubiese sido una barra de titanio que tiene un coeficiente mucho más bajo, ¿te das cuenta? Esa variación de temperatura no hubiese producido esta variación de longitud. Hubiese producido una variación de longitud más chica. Por eso es tan importante saber de qué material es. Porque yo voy a poder lograr en función al material, ¿te das cuenta? Saber cuánto se va a alargar con la misma variación. Lo que hace es que ese coeficiente depende del material. Totalmente. Por eso te digo, Olivia, que es un ADN o un DNI de cada uno de los materiales. Es propio de cada material. Por eso hay muchas veces que yo te puedo pedir a vos que me digas, que me consigas el alfa o el coeficiente de expansión de un material y que me digas qué material es.
Si a vos te das tableado y a vos te da esto 11, por ejemplo, no hay 11, siempre son valores chicos, pero por un número que te tiran. 11, vos te vas a la tabla y decís 11 era titanio, listo, Javier, esto es titanio. ¿Te das cuenta? Vos eso tranquilamente lo podés hacer. En realidad para eso se usan. ¿Está? Si yo tengo materiales desconocidos, en función de la variación de longitud que se produce con una temperatura, puedo saber en qué escala o en qué tipo de material estoy utilizando. Eso se hace en laboratorio. ¿Está bien? Uso LF nomás. Le estaba respondiendo a Santiago. Ah. Bueno, hasta ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. 10 puntos. Esto está acá. Todo bien, profe. Esto es expansión lineal. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver expansión volumétrica. Entonces, si yo veo expansión volumétrica, digo, bueno, tengo que expandir un volumen. Bueno, entonces listo. Si yo voy a expandir un volumen, voy a tener una variación de volumen. Y yo antes lo tenía por un coeficiente lineal de variación, ahora voy a tener por un coeficiente volumétrico de variación que le voy a llamar beta. Y después voy a tener, lógicamente, un volumen sub cero, que es el volumen inicial, y lógicamente la temperatura, la variación de temperatura, que en todas fórmulas de este tipo es la que me maneja el termómetro para ver cómo cambia mi sistema. ¿Está bien? Es bastante simple la fórmula, muy parecida a la otra, cambia el alfa por el beta, y lógicamente Perdón, cambia profe. el sistema por volumen. Sí, Se me trabó, dijiste variación de volumen. sí, papá, variación de volumen. Listo, gracias. Entonces, ahora, ¿a qué lo que si yo supuestamente acá tengo el volumen en litros o en metros cúbicos, esto va a ser litros o metros cúbicos, y esto tengo temperatura, esta variación, este coeficiente volumétrico, nuevamente va a estar dado por C a la menos 1 o Kelvin a la menos 1. ¿Por qué esto está dado en Celsius o en Kelvin? Entonces yo puedo simplificar y me quedan metros cúbicos o litros con referente al otro lado de la ecuación para que se produzca la igualdad matemática. Hasta ahí, ¿se entiende? Perdón, profe, después del igual Sí, profe. de expansión volumétrica, ¿cómo se llama el símbolo? Es un beta, ¿Un papá. Eso se llama coeficiente de expansión volumétrica. Ah, bien. Perfecto. Y también está tableado. Es más, en la guía que yo les di a ustedes, tienen al fondo de la guía, el fondo de la guía tienen unas tablas, seguro. Y si no, yo en algún lado, todos los años se paso, pero ya la voy a buscar. Debería tener las tablas que tienen ustedes en papel. Les saco una foto y se les mando, que supuestamente que vamos a utilizar nosotros durante el año. Pero esto tampoco es la muerte. Ustedes tienen a mi amigo Genio Google, que le clavan, sí, porque el cambio de volumen, claro, el volumétrico 3D, ¿está bien? Normalmente volumétrico, yo no te voy a pedir a vos que me hagas un cambio volumétrico de una barra de hierro. Los volúmenes se van a dar en qué tipo de elemento. En un cilindro. No. En un líquido, en un gas, se daría. Claro, pero ahí preguntaban por qué si el coeficiente de expansión volumétrica era 3 veces el de... Bueno, por eso. Porque vos para que sea un volumen, eso también, eso es trigonometría. Vos para tener volúmenes tenés Y, X y Z. Vos tenés un volumen, ¿sí o no? El cubo. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, tenés un largo, otro largo, otro largo. Son 3 veces, multiplica. Por eso el de superficie, ¿cuántas veces lo multiplica? Por 2. Porque vos cuando estás en superficie tenés un eje cartesiano en el que tenés y X. Y vos estás en esta superficie.
ya tenés un volumen, estás en un cubo, porque tenés los tres ejes. Entonces, sea como sea, vos tenés que representar gráficamente tus tres ejes, o sea, tu cubo. ¿Se entiende? ¿Se ve? Sí, profe, se entiende. Es lo que yo te digo. Esto ya no es física, eso es matemática. Ustedes lo que están haciendo ahora es aplicar la matemática a problemas físicos. Pero si yo no entiendo bien matemática, o no entiendo la lógica de la geometría o el análisis, y por ahí son las cosas que me complican. Pero entre todos, así de como explicamos esta formulita, paso por paso, y cómo simplifico las cosas y todo, como para que todo el mundo entienda, así vamos a hacer todo el año. ¿Está? Con todas las fórmulas lo vamos a hacer. Como para que a todo el mundo le quede claro en qué están trabajando y qué están haciendo con el fórmula. ¿Está? Por eso me gusta que todo el mundo participe. No hace falta, escuchen un segundo. Yo prefiero que participen todos, que somos ahora 140 hijos de Dios acá en la clase. Que participen todos y no tengan miedo en equivocarse. Primero, que no tendrían por qué tener miedo por equivocarse porque nadie le ve la cara. ¿Está bien? Así que si es por miedito a que el otro me diga que soy un pescado, ni me calentaría porque no me ven la cara. Primero. Y segundo, prefiero 1000 veces que se equivoquen a que no se equivoquen en el parcial. ¿Está? Sería lo ideal, digamos. Porque acá estamos todo prueba. Es prueba y error. Digamos. Cuando tengan el parcial ya es solamente prueba. Si tengo error, estoy en el horno con papas. ¿Estamos? Y como les dije ayer, están a tiempo de cambiarse, porque cuando vayan a la presencialidad, todos los que están acá, los 140, van a pasar el frente y van a hacer ejercicio del frente. ¿Estamos? Como para que todo el mundo sepa que eso les va a suceder. Por eso el que no quiera o le parece que eso está mal, tiene que tirarse por la ventana allá y cambiarse curso. ¿Está? Profe, hay algo que, bueno, perdón, entonces, algo ahora que mismo me queda claro. Cuando hablamos de expansión lineal, usted dio como ejemplo el hierro. O sea que en expansión lineal nos referimos, no sé qué más puede ser, hierro, o sea que son como sólidos. Claro. Hierro, platino, cobre, vías de tren. Si yo, por ejemplo, te digo, mira, Flor, tengo una vía de tren, miren, fíjense en ustedes un cacho. Vamos a dar ejemplos de variaciones lineales. Un ejemplo de variación lineal sería el siguiente. O sea, ¿cuál es la diferencia con la expansión de volumen? Ahí, ¿a qué objetos pasamos? A gases. Ah, bien. Vos no vas a poder hacer nunca una expansión lineal en un gas. Y nunca vas a poder hacer una expansión, ¿te das cuenta? Claro. Nunca vas a poder hacer una expansión volumétrica en un sólido. Claro. ¿Tá? Y en expansión superficial. En un sólido sí lo vas a poder hacer. En un gas no, pero en un sólido sí lo vas a poder hacer. Eso te voy a dar un ejemplo. Ya. Si yo tengo una vía del tren, si ustedes se fijan en las vías del tren, tienen los rieles. ¿Está bien? Tienen un riel. Los rieles o están encastrados así, o están encastrados así. ¿Está? O si no, así directamente. Y acá tienen una diferencia. Un ciego que se llama, acá. Un hueco. Voy a decir, está rota la vía. Pasó el tren, le rompió la vía. No. ¿Qué sucede? Cuando el tren fricciona la vía, la fricción entre la rueda, que es el material, y este material, produce una variación de temperatura por rozamiento. ¿Está bien? Entonces, esta vía tiende a expandirse linealmente. Se agranda. Se hace más larga. Si esto, o esta pequeña ventillo que tengo acá, al igual que está acá, que no estuviera, la vía te quedaría así. Se elevaría. ¿Por qué? Porque se quebraría. ¿Te das cuenta? Si vos necesitas ese espacio que los produce, la distancia entre un material y otro, para que si se producen diferencias lineales de variación, se absorban en este huequito. Si no, harían este movimiento. ¿Te das cuenta? Se tiene hacia arriba, como si fuera una casita. Y entonces eso no puede ser
por ejemplo, una vía de un tren. Se descarrilaría en todos los trenes. ¿Está bien? ¿Qué pasa en el asfalto? Fíjense en ustedes en el asfalto de la calle. Cuando hacen, no el asfalto, sino el hormigón armado, cuando hacen la autopista, viste que le hacen de hormigón armado, viste que tiene color distinto. Una cosa es el asfalto, que es el negro, y otra cosa es cuando ustedes ven hormigón armado, que es de color gris. ¿Está bien? Cuando hacen las placas de hormigón armado, para hacer la autopista, ustedes fíjense, especialmente los que son de civil, eso lo van a ver. Fíjense que acá le ponen como si fuera un tergopor al medio de dos placas de hormigón. ¿Está bien? Y luego lo rellenan acá con alquitrán. Rellenan primero con tergopor para que quede el espacio formado, o sea que el hormigón no lo llene, y luego lo queman con alquitrán caliente. Se funde el tergopor y queda todo acá una franja negra, que son las franjas negras que ustedes ven normalmente en la ruta. ¿Para qué es esa franja negra? Esa franja negra es el huequito que tenía en la vía recién, que yo les mostré. Esto es un hueso superficial. Entonces, a ustedes produce que cuando se dilate el hormigón por la temperatura del ambiente, se va a expandir superficialmente. ¿Te das cuenta? Y lo tiene que ganar en este espacio. Porque si no, se produciría lo mismo. Se produciría un quiebre porque están muy pegados. Entonces, ese espacio se llama puntas de dilatación. ¿Está bien? Para que no se dilate, no se rompa. Perfecto. Exactamente. Para eso es. Pero eso se produce en todos lados. Si vos haces, por ejemplo, una obra en tu casa y haces el platón de estacionamiento de frente, y vos decís, voy a hacer 7 metros por 5 de hormigón armado, y no le hago una punta de dilatación, se me va a quebrar. Sí o sí necesito tener, después de cierta medida, por el espesor se saca, y el largo y el ancho, tengo que tenerle puntas de dilatación, para que cuando se produzcan los cambios de temperaturas abruptos, especialmente en el verano, eso no me sucede. Si no, produzco quiebre. Sí o sí. ¿Está bien? Sí o sí. Pero pasa en todos los materiales y para todas las obras de construcción. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a hacer la estructura de un edificio. ¿Por qué es tan importante esta parte para los civiles? Por ejemplo, voy a hacer una estructura de un edificio. Hay gente en el civil que se dedica a hacer cálculos estructurales. El cálculo estructural es sacar qué y cuánto me hace falta de columna, qué tipo de hierro va a llevar esa columna, qué tipo de hormigón va a llevar esa columna, te das cuenta en función de la altura, qué tipo de cimiento va a llevar. Todo eso se hace un cálculo. ¿Está bien? Son los calculistas. Bueno, esos tipos utilizan mucho este tipo de expansiones, porque ellos tienen que saber exactamente si lo van a hacer en Dubái el edificio o lo van a hacer en Rusia, por las diferencias de temperatura. Entonces tienen que saber qué tipo de material. El DIN es un número que tiene, un coeficiente que tiene cada uno de los elementos, el acero, el hierro, ¿está? En función a su dureza. Entonces yo voy a utilizar ese DIN para saber qué expansión volumétrica va a tener con los regímenes de temperaturas en el área que yo estoy trabajando. Si no, se producirían los colapsos porque se quebraría la estructura. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. ¿El resto? Sí, joya. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, porque también lo vieron ayer, vieron una cosa que se denomina esfuerzo térmico. ¿Lo vieron ayer el esfuerzo térmico? No, eso me parece que no, profe. Bueno, Eso no vimos, profe. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que es el esfuerzo térmico? El esfuerzo térmico está dado por una fórmula en la que se aplica un módulo que se llama módulo Young y se da únicamente para expansiones lineales. O sea, el esfuerzo térmico, yo lo tengo. El esfuerzo térmico es igual al módulo Young negativo por el coeficiente de dilatación lineal por la variación del largo. Esto que está acá, se lo presento, se llama esfuerzo térmico. Está en la hojita ese que yo les di, está, y está una explicación de lo que es el esfuerzo térmico. ¿Qué es lo que sería, a grosso modo, un esfuerzo térmico? El esfuerzo térmico sería lo siguiente. Yo agarro acá, remacho una barra de hierro y remacho acá. ¿Está bien? La barra de hierro está remachada, está agarrada, está fija. ¿Se acuerdan que nosotros recién decíamos que la barra mía estaba libre? Yo le aumentaba la temperatura y la barra se expandía hacia un lado, hacia otro, pero libremente, porque tenía ese espacio. ¿Se acuerdan?
Ahora no. El esfuerzo térmico trata, es un coeficiente que trata cuando esto está fijo. Es como si acá tuviera una morsa y acá tuviera una morsa. Tengo una morsa acá que lo tiene fijo, una morsa acá que lo tiene fijo. O sea que para allá no se puede ir y para acá no se puede ir. Pero yo le doy temperatura igual. Le meto temperatura igual. Y lógicamente, cuando yo le meta temperatura igual, ¿qué va a suceder? Ese bicho va a tratar de flexionar o hacer algo, ¿está? Porque esa diferencia de temperatura que tiene la está absorbiendo. Y él lo tiene que demostrar físicamente que algo le pasa al material, porque antes se estiraba, pero acá está fijo, está agarradito. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Ese movimiento produce quiebres, que es lo que yo te decía. Va a hacer este movimiento. Se va a estirar, pero se va a estirar hacia arriba, se va a estirar hacia abajo, depende de cómo vaya, pero va a mover, se va a mover, no es que se quede quieto. ¿Está bien? Entonces, eso se mide. Se empieza a pandear, está bien. Eso se mide. Eso es el esfuerzo térmico. Yo puedo saber cuánto lo puedo esforzar al elemento hasta que se una variación inútil. Ya no me sirve. Y también lo tengo que tener. ¿Y por qué es tan importante? Y porque yo tengo la expansión, pero tengo que saber si esa expansión no lo largue lo suficiente, cuánto más va a aguantar antes que se quiebre. ¿Te das cuenta cómo sería? Y bueno, mira, yo tenía recién lo de las vías. Se juntaba acá y le había dejado un espacio. ¿Qué pasa si este espacio que estaba acá se fue demasiado la temperatura? Se me fue demasiado la temperatura. Entonces ya llegó una con el otro. Se llegó. ¿Te das cuenta? Entonces ya está firme. Y yo sigo aumentando la temperatura. Y digo, las vías van a seguir funcionando y tiene un esfuerzo térmico, por ejemplo, no sé, más o menos 7. Entonces sí que un 7% más lo va a terminar aguantando. Después de eso ya no. Entonces se va a producir esto. Pero yo tenía el espacio. Bueno, saqué mal los cálculos o saqué bien el cálculo y esto es una condición extrema que se da una vez cada 50 años. Lógicamente, que yo como calculista, ese no lo tuve en cuenta porque nunca se había dado. Que nunca se había dado. Entonces, pero también se puede medir. Entonces yo puedo sacar cuánto más va a poder aguantar la estructura si pasa algo raro, digamos. ¿Está? Pero eso también se puede sacar, se mide. Eso se llama esfuerzo térmico. Cuando llega sí, se rompe, sí, podría decirse así. O se rompe o directamente el tren no va a pasar. Se te va a descarrilar, si fuera un tren. O va a ser de tal momento que el tipo, si va en una ruta a 40 no le va a pasar nada. Pero si el tipo viene a 140 y se produce ese, tal vez no esté quebrado, pero está demasiado levantado, te va a pasar una rampa. ¿Te das cuenta? Y ya tampoco es lógico que eso suceda. Entonces, todo ese tipo de cosas las tenés que tener medidas, afinadas bien, porque si no, eso te va a producir en el futuro. ¿Está bien? Bueno, una vez dicho eso, vamos a empezar con los ejercicios. No sé ni qué hora, falta mi orden. Vamos bien. Vamos a empezar con algunos ejercicios. ¿Está bien? Ustedes de la guía van a empezar, yo les voy a decir ahora hasta qué ejercicio tienen que hacer. Con lo que yo les dije hoy, en realidad pueden hacer todos los ejercicios de la bolilla número 1. Pero vamos a ver. ¿Cuál es la fórmula de grados Celsius a grado Fahrenheit? ¿Cuál es la fórmula de grados Celsius a grados Fahrenheit? Yo se les paso el fotito. Porque no se llega bien a ver bien lo que estás escribiendo ahí arriba. Bueno. Estoy poniendo la fórmula que me van a dictar ustedes. Yo creo que me ponen Celsius a grados Fahrenheit. O sea, menos 32. Menos 32 por 5 novenos. Bueno, cuando ustedes dicten una fórmula, ¿está bien? No, la pusiste al revés, Ignacio, vos. Esa es la otra. Esa es para pasar de Celsius a Fahrenheit. Porque vos estás en Celsius, ¿te das cuenta? Y la pasas ¿No pidió eso usted? No, yo pedí para pasar de Fahrenheit al Celsius. Ah. Esta, la que me están dictando los chicos. Por 5 novenos. Bueno. Ahora, si yo tengo que hacer la que me pone recién en Ligna, es la misma en realidad. ¿Por qué?
Y porque este cómo estaba, en este lado de la ecuación, ¿cómo estaba? Pasa dividiendo. Así que ya acá es 9 quintos. ¿Está bien eso? Sí. Y si acá estaba restando el 32, ¿cómo pasa para el otro lado? Sumando. Listo. O sea que en realidad esta fórmula y esta fórmula es exactamente la misma. Solamente dice un pasaje de término. Nada más. No dice nada raro. No es que sean dos fórmulas distintas. Sino que aprender un montón de fórmulas. No, es la misma fórmula. Lo únicamente que hace es pasar de una parte de la ecuación a la otra. ¿Está bien? En los primeros ejercicios de la guía dice que ustedes tienen que pasar en los primeros ejercicios de la guía dice que tienen que pasar ustedes de grados Celsius a grados Fahrenheit, una cosa así. Fíjense. Dice, expresar en Fahrenheit los siguientes puntos fijos. Punto de ebullición del hidrógeno, o sea, cualquier valor es lo de menos, no me interesa. Si el punto de ebullición del hidrógeno no. Tienen que pasar al menos 252.78 grados Celsius, supuestamente grados Fahrenheit. Pasen a ver qué resultado le dan. ¿Cuánto, profe? Menos 252,78. Lógicamente, eso también hay que recordar. Una escala de temperatura tiene un grado positivo, un cero absoluto y grados negativos. O sea que se puede medir en negativo o en positivo. ¿Está? En negativo o en positivo. O sea que yo tengo que estar muy atento al signo en el que me dé la temperatura, porque eso va a variar mi fórmula o mi valor final. ¿Está bien? Va a ser eso. Llegar 4.23. Muy bien, menos 4.23. Por eso yo te decía recién, Chelsea, que es muy importante el signo. Si no hace el signo, chao. El signo lo tengo que tomar. ¿Está? Bueno, ustedes el ejercicio 1, A, B, C, D y toda la mar en coche que viene ahí, que son muy fáciles, eso los hacen. Los hacen a todos. El ejercicio número 2, ¿está bien? Lo hacen. El 3 también lo pueden hacer tranquilamente. Pueden hacer el 4. En el 4, márquenlo. Y me van a explicar la clase que viene ustedes a mí cómo llegaron a esa conclusión, porque está hecho, entonces. Profe, disculpe, ¿puede repetir de nuevo los ejercicios? No, usted tiene que hacer todo, loquito. Hagan todos, pero yo quiero que hagan. En el número 4, el número 2, el número 3 es lo mismo, es más de lo mismo. El número 4, quiero que ustedes me expliquen a mí en la próxima clase cómo llegaron a los valores. Porque acá está hecho, pero yo quiero que ustedes me expliquen físicamente cómo se llegó a ese valor. ¿Está bien? Eso es lo que me hace falta. Sí, a ver. El número 6 no lo hagan, porque el número 6 te hace falta cosas que vamos a ver en la bolita número 2, por eso se complican el vicio ahí.
¿El 5 sí, profe? El 5 sí lo haces tranqui, ese no tendrá más. Pero el número 6, analícenlo, pero lo que pasa es que ustedes ahí tienen una relación de presión y que ustedes no vieron nada de relación de presión. Entonces medio como que está medio como que el vicio ese ejercicio acá. Eso tenés que abrir en la guardia número 2 o en la guardia número 3, que vos ya tenés una idea de que son relaciones de presión y todo eso. Entonces te voy a meter muchos datos que nos vas a ir viendo de poco más adelante y te va a quedar como medio colgado el ejercicio. Entonces por ahí. El número 8 quiero que también lo hagan. Y el número 9. Pero quiero hasta el número 9. Después nos hablamos para hacer tarea, lo vemos después, pero con que ustedes ven hasta el número 9 para la próxima clase, a mí me sirve. Pero es lo que yo les decía recién. Yo no quiero que vean hasta el número 9. No lo hagas así. Después más adelante te vas a dar cuenta, porque analízalo, pero por ahí te va a hacer falta, te hace falta más datos que todavía no los tenés, ¿está bien? Porque están relacionados con diferencias de presión y qué sé yo, y todavía no viste nada de eso, sería medio como que vicio, ¿está? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que sería perder tiempo en cosas que no valen la pena. Pero el 8 y el 9 son cosas para analizar. Esos son ejercicios realmente en el que sí se te puede tomar tranquilamente. ¿Está bien? Se puede tomar tranquilamente. El 8, todavía tenemos tiempo, tenemos media hora. Capaz que el 9 lo hagamos ahora rápido nosotros. Pero el 8 quiero que lo analicen ustedes solos. Quiero hacer renegar un rato con el 8. Está bien, a ver si alguno lo puede sacar. Pero el número, váyanse al número 9, el ejercicio 1-9. Ahí está hecho el ejercicio. El ejercicio está hecho. ¿Están todos en la posicional en 1-9? Sí. Sí, Bueno, listo. sí, profe. Dice, un tanque de acero se llena totalmente con 280 metros cúbicos de etanol. Ya sé que es un tanque, ya sé que tiene etanol, el etanol es un gas. Cuando ambos dice, el tanque y el etanol están a 32 grados centígrados, o sea que está en equilibrio el tanque con el elemento, eso se logra después que pasa un tiempo. Después ya en la varilla número 2 se van a dar cuenta por qué realmente tiene que pasar un tiempo. Una vez que el tanque y el etanol se hayan enfriado, los dos nuevamente se enfrían a una temperatura que está más abajo de la inicial, ¿qué volumen adicional de etanol podrá meterse dentro del tanque? ¿Está bien? Y otra cosa que es muy importante en física es hacer dibujos. Hay que dibujar, hay que diagramar, hay que hacer ejes cartesianos, tengo que hacer dibujitos, tengo que entender yo qué estoy haciendo, qué está haciendo mi sistema en el ejercicio. Y entonces, cuando yo hago el dibujito, voy a entender realmente lo que está haciendo. ¿Está? Entonces, tengo un tanque. Entonces, lo primero que tenía que dibujar es un tanque. Voy a dibujar un tanque. Este es un tanque. Bienvenido tanque. Y me dice que ese tanque está lleno a una cantidad de metros cúbicos de etanol. Entonces, yo, esto que está acá, lo pongo el tope. ¿Está bien? Y yo digo que acá, en este tanque, tengo un volumen cero igual, ¿cuánto decir el ejercicio? 2.8 metros. Está lleno de ese etanol. Y que tiene una temperatura sub cero, una temperatura inicial. Este tanque y el etanol de 32 grados. ¿Por qué hace mucho hincapié en eso? Porque ¿qué sucedería si, por ejemplo, yo tengo el etanol en un lugar, ¿está bien? Y tengo el tanque vacío en otro lugar. ¿El tanque vacío a qué temperatura estaría? Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Muy bien, muy bien. Tadeo, muy bien. Temperatura ambiente si el vago está parado ahí y no tiene ningún contacto con nada. Está temperatura ambiente. La temperatura ambiente puede ser mayor o menor a los 32 grados que estaba el etanol en otro lado, ¿sí o no? Sí. Sí, sí. Entonces, cuando yo lo mezclo, que lo vamos a ver muy bien esto en la varilla número 2, te lo puedo asegurar que si el tanque estaba a menor temperatura, este etanol nunca podría haber estado a 32 grados. Tenía que estar a una temperatura mucho mayor.
para que cuando se compensen las temperaturas lleguen a 32. ¿Te das cuenta? Este es como el Fernet y el hielo. Yo saco el Fernet de la alacena y lo pongo dentro del vaso. Lógicamente, el Fernet y el vaso están a la misma temperatura. Yo me lo quiero tomar así, me muero muerto. ¿Tá? Pero después yo saco hielo, que está a una temperatura mucho menor, y se le pongo. Y de a poquito, el Fernet va tomando temperaturas inferiores a las que tenía el vaso y a las que estaba propiamente dicho. Eso se llama equilibrio térmico. Exactamente. ¿Qué logro yo con esto? Cuando él me dice a mí que todo está a una misma temperatura, yo encontré un equilibrio entre un elemento y el elemento que se llama tanque. Por eso es tan importante que eso se produzca. Por eso te lo recalca 2 o 3 veces. ¿Está bien? Si no, ya tengo que hacer un cálculo extra para ver cuál es el equilibrio térmico del sistema o la temperatura final de esto, que son los que vamos a ver casi todo en la guarida número 2. Que es lo que más por ahí se complica. ¿Está bien? Por eso hace tanto hincapié en eso. Y después, fíjate, vuelve a repetir, y dice, una vez que el tanque llega a 18 grados centígrados, o sea que lo lleva todo completo el sistema a 18 grados en equilibrio térmico, nuevamente, pero te lo remarca bien. Ustedes fíjense que todas esas palabritas son datos del ejercicio, no es solamente palabras escritas. Muchas veces no son números, sino es la forma en la que te lo dice el ejercicio, ahí están los datos ocultos. Eso es lo que yo tengo que tratar de analizar en forma lógica para poder hacer un ejercicio de física. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo era la variación volumétrica? A ver, ¿cómo era la forma de variación volumétrica? Bajaba la temperatura. Pero la fórmula general. Yo quiero una fórmula general. Variación de volumen es igual a T. El coeficiente Por del volumen beta por inicial por el delta T, variación de temperatura. Muy bien. Listo. Entonces yo voy a seguir dibujando. Yo dibujé hasta que tengo mi tanque inicialmente llenito, con un volumen de 280 a 32 grados. Y después me dice que mi etanol bajó a 18 grados. Bueno, entonces yo quería decir, voy a hacer ahí el dibujo, supuestamente es el mismo tanque, y mi temperatura final es 18 grados centígrados. ¿Está bien? Ahora, voy a hacer esta cosa. Voy a tratar de hacer esta fórmula. Esta va a ver, variación de beta, me va a decir. El beta del etanol, anótenlo, es 75 por 10 a la menos 5. 75 por 10 a la menos 5, lógicamente, sea la menos 1, sería el valor en grados Celsius, por 2.8 metros cúbicos, por, ¿cuál es la temperatura inicial? 32. 32 grados. Menos 18. Esto va a estar dado en Celsius, se van a simplificar con este, y me sacan un valor de acá. Profe, disculpe, ¿puede bajar la cámara, por favor? Estoy haciendo la fórmula, no es nada raro, por eso no. Saquen eso en el calculador. 75 por 10 a la menos 5 por 2.8 por la diferencia entre esos dos. 0,0294 puede ser. No sé, yo no lo tengo hecho. Sí, me da igual a mí. Bueno, pero escúchame un segundo. Vos me das un dato, es 0,0294, pero esto es imposible según el dato que yo tengo acá arriba. Estoy hablando matemáticamente, ¿no? No sé si el número está bien o está mal. Yo te digo que el signo ya está mal. Metros cúbicos. No, aparte que sea metros cúbicos. 0,0294. ¿No sería negativo? Sería negativo, profe. Se saca el Claro, signo. por eso te digo. A la primera de cambio yo te pongo el ejercicio, te lo tenía que haber puesto mal, porque si acá era un signo negativo y el 32 es más grande que el 18, esto me va a dar negativo. No sé cuánto, porque no me calienta, y yo lo multiplico por cualquier cosa, el resultado me tiene que dar negativo. ¿Está bien? Ese sería el resultado que a vos te da
el ejercicio. Matemáticamente hablando, este es el resultado del ejercicio. Ahora vos fíjate una cosa. Y cuando vos me pongas este número, el valor así, con el negativo, tal cual está así, ¿este estaría bien o estaría mal? Mal. Está mal. ¿Por qué? El volumen no puede ser negativo. ¿Cómo? Porque el volumen no puede ser negativo. No. Yo no te dije que el volumen fuera negativo. Vale, guarda con eso. Yo te estoy diciendo que la variación de volumen es negativa. Mira. Cualquier gas que yo le baje la temperatura, se comprime. Quiere decir que yo te acordás que había hecho un dibujito acá. Yo te dije acá sí, ahí entendí. Estaba 18. No, pero para. Estaba 18. Quiere decir que los 2,80 metros estos que están acá, ¿se fueron a algún lado? No. Él solamente dice que se bajó la temperatura. Entonces quiere decir que yo lo comprimí y acá tengo el volumen final 2,80 metros cúbicos. El volumen sub cero pasó a estar acá, digamos. En este pedacito. ¿Está bien? Entonces mi variación de volumen está dibujada. Esta variación de volumen negativa es esta. Esto que está acá es el tramo de variación de volumen negativo, porque se comprimió. Eso sería gráficamente esta ecuación. ¿Te das cuenta? Yo comprimí mi volumen, por eso se me da una variación negativa de volumen, porque lo comprimí. Lo bajé. Profe, pero el etanol en sí no sería, o sea, el volumen del etanol no sería 2,8 menos 0,029, o sea, lo que se mantiene 2,8 sería el tanque en total, no solamente gas. Pero yo creo que lo que dice ahí Richard, Ian, la variación solo no sería válida, porque lo que te pide el ejercicio es otra cosa. ¿Qué te pide el ejercicio, Ian? No sé si sos apellido Richard o sos apellido Ian. Por eso, lo que pide el ejercicio es cuánto volumen se le puede agregar de etanol. Volumen adicional de etanol. Claro, pero ¿qué sucede? A mí el etanol no se me va a ningún lado. El etanol sigue estando. 2,80 de etanol son los que están. Lo que pasa es que cuando son 32 grados, el etanol está expandido y ocupa todo el tanque. Cuando yo le bajé la temperatura, el etanol mío se bajó. Pero siguen siendo los 2,80 metros cúbicos de etanol. No varió el volumen. El inicial. Tengo que despejar, profe. No tengo que despejar nada. Porque a mí la variación esta de volumen que está acá es esta que está acá. Menos 0,294. ¿Por qué sé que es esta? Porque primero es negativa, porque me comprimió el sistema. Cada vez que yo comprimo, mis volúmenes son variaciones negativas. Profe, entonces ahí ese resultado tendría que ser positivo. Pero ahí Richard, te pide cuánto se puede agregar, dice Richard. O sea, si está más frío, hay más lugar para el etanol. Claro, esta variación es lo que me quedó bien en el tanque. ¿Por qué te digo que yo te lo pondría mal este ejercicio? Porque vos me pones que esto es negativo. Vos me estás dando la expansión volumétrica. Vos me estás dando esto. Este pedacito me está diciendo vos que lo que... Pero yo vos te pido cuánto etanol tenés que agregarle para llegar al mismo nivel de tanque. ¿Cuánto o sea, que ese valor en positivo. Muy bien, ese valor en positivo. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Te das cuenta cuando un ejercicio en física, siendo una papa, porque no es papa, si no lo entendí bien, pasa de ser una papa a hacer un clavo en el pecho? ¿Te das cuenta? Entonces, yo tengo que estar muy atento a lo que el tipo me pregunta. Porque está bien, el resultado de la ecuación lineal está bien en esto, el valor de volumen, pero eso no fue lo que me preguntó él. Yo tenía que haber analizado esto con un dibujito. Y ahí yo realmente estoy diciendo, está bien eso, Rosina. El signo te dice si se comprime o se expande. Lógicamente, cada vez que yo expanda, tengo variaciones positivas de temperatura. Cada vez que yo comprima, tengo expansiones negativas de temperatura. No, el tanque no varía el volumen del tanque. No varía el volumen del tanque. Profe. Ahí en la guía dice que sí, profe. Sí, claro, eso es lo que ¿cómo lo medía eso? Ese es el problema que tiene, pero vos fíjate el valor. Sí, varía muy poco. Claro, es lo que yo te digo, por eso te digo, eso no se tiene en cuenta. Es como si el tanque, si vos lo mirás desde el punto de vista lógico, tendría que variar todo. Sí, pero como no lo podés medir eso,
Porque no te dice de qué material es el tanque, y si no te dice de qué Creo material es el que tanque, sí es dice. imposible. Ah, sí, no te da De lo acero, suficiente. de acero dice. Pues te digo, eso no lo vas a poder medir. Entonces, como no lo vas a poder, vos tenés que tener lógico, es que vos tenés que agregarle. Lo que te pide a vos cuánto le tenés que agregar. Y vos para lograr eso de agregar, tenés que haberte dado cuenta de esto. De que esta variación negativa es el espacio que te quede para que vos le agregues lo que sea. ¿Está? O sea, digamos, se comprime el volumen, pero se mantiene. Se comprime el volumen, pero se mantiene el volumen del tanque. Se comprime el volumen del gas, pero no el volumen del tanque. O sea, profe, que en el momento volumen de inicial- beta, para un cachito que estoy diciendo, veo lo que me dice acá Oliver. Dice, profe, beta, ¿qué da 79? ¿Es una constante? No, es una constante. Esa es la que yo te digo que están tableadas. Fernando. ¿Está bien? Están tableadas esas. Cada material que yo use, exactamente Agustín, tiene un beta o un alfa distinto. ¿Está? Ahora sí, Marconeto, Vega, Maximiliano, Rigoberto. O sea que en el momento inicial tenemos 2,8 metros cúbicos de etanol y en el momento final vamos a tener esos 2,8 menos el 0,0294. No, vos de vas a tener etanol. 2,8 más. Profe. Pero porque le agregamos después. Claro. Después. No le agregamos nada, sería el 2,8 menos el 0,2. No. Si vos no agregas nada, va a ser los 2,8. Porque no se te fue nada. En ningún momento, fíjate que el ejercicio dice que se te escapa gas a vos. Bien. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasaría si yo te digo, mira, que vamos a ver ejercicios en la varilla 3 y la varilla 4, ya lo vas a ver? ¿Qué pasa si se mantiene el volumen, pero se me escapa cierta cantidad de gas? Ah, hay otra cosa, porque yo ya no tengo la misma cantidad de volumen de gas, porque hay parte que se me escapó. Entonces, lógicamente, que si yo, por ejemplo, tengo esta cantidad, yo comprimí acá porque bajé la temperatura, pero quiero mantener el mismo volumen, tengo que hacer que este gas se me escape. Entonces, cuando este gas se escape, se va a volver a acomodar en el espacio, ¿te das cuenta? Sí, bien. Pero el volumen entonces se mantuvo solo por el hecho de que es un gas, digamos. Si fuese un líquido, el volumen se hubiese achicado. Pero cuando si no le agrego. No, también hubiese pasado lo mismo con el líquido, porque se comprime el hielo, vos fíjate, que se te va a terminar comprimiendo y vos le vas a poder agregar un poquito más. De una. Vos, por ejemplo, cuando pones una botella de agua en el congelado, yo tengo una botella de agua en el congelado, la tengo a una temperatura, por ejemplo, de menos 18, en el líquido pasaría al revés. Y vos vas a ver que está comprimida la botella. Pero si yo la derrito la botella, vos vas a ver que queda más abajo del pico, ¿sí? Si no se te sale la tapa. Es lo mismo que pasa cuando vos pones una cerveza en el freezer. ¿Por qué se explota? Porque el mismo cantidad de líquido que vos tenías en medio ambiente llega hasta un poco más abajo de la trompa de la botella. Sí. Pero cuando vos la congelas, se acomoda en toda la botella y te saca la tapita. Porque tu gas, ¿te das cuenta? Claro. Te das cuenta y eso es lo que te produce. Por eso te dicen nunca dejes la cerveza dentro de la heladera porque fuiste al piso. Profe, una pregunta. Sí, papá. O sea que, por ejemplo, si ahora que nosotros tenemos en 18 grados, tenemos el 2,8 más los 0,0294. Si yo lo llevo a 32 grados nuevo, ¿eso se pierde? Claro, se te va a volcar. Exactamente. Perfecto. ¿Por qué? Y porque a 32 grados vos tenías este volumen que ocupaba todo el tanque. Todo lo que le puse de excedente se va a caer por acá. Profe, bien. Y el etanol que agreguemos tendría que estar también a 18 grados. Sí. Si vos querés, para ese valor que tenés, lo que te va a entrar es a 18 grados. ¿Listo? ¿Está? Porque si no tuviera 18 grados, sería mucho más volumen y tampoco te lo ocuparía. Claro. ¿Eso se entendió? Profe, profe, y si clarísimo. profe, en el examen te pregunta cuánto se redujo el etanol, si tenemos que poner negativo, ¿no? Si yo solamente te pido la variación de temperatura, la variación de volumen, yo te hubiese pedido, Javi, la variación de volumen únicamente, vos me pones este valor y ya está. Muchas gracias. Como yo te pregunto, ¿cuánto le tengo que agregar? ¿Te das cuenta?
Mirá, fíjate, es el mismo ejercicio y cambia la pregunta nomás, pero si yo no me di cuenta de eso, el ejercicio pasa de estar bien a estar mal. Por eso tenés que estar bien atento. Ese es el drama que yo creo que tiene muchas veces. No es que sea difícil, yo tengo que tratar de ¿Podría entender. volver a repetir eso lo que dijo recién? Ahí Javi me trataba, me dice que si él me hubiese, el ejercicio me hubiese dicho, en vez de decir cuánto volumen agregaba, me decía cuánto es la variación de volumen final. La variación de volumen final, Lauri, es menos 0,0294, que fue el resultado que me dio a mí. La variación de volumen del elemento. ¿Está bien? Pero ¿qué sucede? A mí no me pregunta Lauri eso, me pregunta cuánto volumen puedo agregar. O sea que en el espacio que a mí me quedó, que es esa variación negativa, yo le puedo agregar esa cantidad de metros cúbicos de un nuevo etanol. Entonces el ejercicio pasa a estar bien si me hace una pregunta, a estar mal si la pregunta me la cambia. Y eso es normalmente lo que sucede en este tipo de ejercicios. Tiene que estar muy atento al ejercicio en sí. Por ahí parecen que son todos muy similares, o que son parecidos, pero son similares, no parecidos, no son iguales. Rami, ¿te escucho? Profe, y como es negativo, entonces no es que se le suma, eso es lo que se va a ir. No, eso es lo que... No. ¿Ve? Ahí está. Lo que pasa es que acá no se te ve nada. En realidad lo que te varió a vos fue el volumen. Este espacio. Este se achicó, se comprimió y te dejó este hueco acá para que esa variación que a vos te queda acá arriba es la que yo... ¿Cómo vos te das cuenta? O sea, por ejemplo, si yo te digo, mira, vamos a hacerlo así. A ver si así a ver si entienden, porque esto lo van a ver en la guardia de hoy, lo van a ver en la universidad, no importa. Voy a hacer una cosa. Este es el mismo 2,80 metros cúbicos, el volumen inicial, pero en vez de estar a 32 grados está a 60. ¿Estamos? Y vamos a hacer la fórmula con lo mismo, pero con 60. ¿Estamos? En vez de estar a 32 grados, lo voy a llevar de 32 a 60. O sea, estaba en 32 y lo voy a llevar a 60. Bien, sí, hagamos la fórmula. Variación de volumen es igual a 75 por 10 a la menos 5 por 2,80 metros cúbicos, temperatura inicial menos 32, temperatura final 60. Denme el resultado de eso. Vamos a hacer una cosa para que no complique tanto, le pongamos 62 acá. Profe, ¿puede bajar un poquito más la cámara? No, pero multiplica 30 por 75 por 10 a la menos 5 por 2,8. Sí, tal cual, Fede. Eso que vos haces es la resolución del ejercicio. Tenés el mismo volumen, pero supongamos... Más 0,063. 0,063 metros cúbicos. Ahora, si el tanque que yo tenía aguantaba 2,80 metros cúbicos. Y ahora tengo 0,63 metros cúbicos más de volumen. ¿Dónde se me va eso? Se cae. Afuera. Se cae. Entonces acá no voy a tener por acá un vertido. Se va a verter. Se va a ir. O va a hacer un tiro. Ahí sí va a depender mucho el tanque. ¿Qué es lo que te pasa con un equipo de gas? Vos fíjate en un equipo de gas convencional, ¿cuándo entra más gas en el tanque? ¿Por qué en los tanques dice máxima 200 bar de presión? Fíjense en ustedes cuando van a una estación de servicio que tienen gas, dice 200 bar de presión. Porque es para determinar temperatura. Cuando vos vas en el invierno, te entra más gas. Si el gas, por ejemplo, el tanque tuyo de gas son 16 metros cúbicos y vos vas en el invierno, ¿tá? Te van a entrar más que 16 metros cúbicos. Y si vas en el verano, te van a entrar menos de 16 metros cúbicos. ¿Y cómo puede ser si el tanque tiene 16 metros cúbicos? Lo que pasa es que el tipo no varía la presión, siempre le mete 200 bares de presión. Lo mete al gas, lo mete con una presión de 200 bares, siempre la misma, no varía la presión. Entonces, como no varía la presión, depende mucho de la temperatura para que le entre más o le entre menos. Como el gas se comprime en el invierno, que es lo que pasó acá, me comprimo el gas, pero el tanque sigue siendo el mismo, el volumen del tanque sigue siendo igual,
No varió, porque bueno, ves que el tanque amarillo se achica en el invierno. No, el espacio sigue siendo el mismo, el volumen del tanque. Lo que me varía a mí es el volumen del gas. ¿Te das cuenta? Como se me comprimió, me entra mucho más en el invierno. ¿Y cuánto más puede entrar? Y puede entrar un montón. Si en vez de hacer 200 bares, yo le pudiera meter 300 bares, entraría mucho más. Pero ¿qué sucede? Te va a hacer un tiro. Porque ya no lo va a aguantar a la presión el tanque. No el gas. El tanque no va a aguantar la presión de los 200 bares que yo le meto. O de los 300 bares que yo le meto. ¿Te das cuenta? Y en el verano, ¿qué pasa? Como el volumen se amplía más, el del gas está como los átomos más separados. ¿Te das cuenta? Sí, intensidad. Sí, podría ser, Luana. Pero ¿qué sucede? Cuando vos mira, esto es simple. Vos tenés acá un gas, vamos a hacer cuenta que son pelotitas. Vamos a hacer, es lo mismo que hacemos nosotros, mira, lo mismo que hacemos nosotros. Cuando vos vas en el invierno, vos vas así sacando pecho en el invierno, estirado, o vas así medio acurrucado. Va acurrucado, ¿por qué? Porque vos te tratás de comprimir para que tus células estén un poquito más cerca y haya un poco más de fricción entre tu brazo, tu pierna, tu todo, para que la temperatura no se te vaya. ¿Te das cuenta? Y en el verano, ¿qué hace? Chao, en el verano voy ancho, me quiero sacar la remera, el pantalón, la media, la zapatilla, todo, porque estoy asado. Y esto pasa lo mismo. Estos mozos que están acá, que son estas bolitas, cuando hay poca temperatura, no tienen problema en molestarse. Se juntan y se acomodan, ¿está bien? Y por eso se comprimen. Pero ¿qué sucede cuando yo le entro a meter temperatura? Se entran a molestar en realidad porque le entra a hacer calor una con otra. Entonces, como les hace calor y empiezan a transpirar, la querés tener lejos. Es lo mismo que te pasa cuando es el invierno y en el verano. Cuando estás en el invierno y estás con tu novia, querés estar cerquita, porque se dan calorcito. Y en el verano te la querés sacar de encima, porque hace calor. Esto es exactamente lo mismo. Vos querés más espacio. Te pasó la Franco, ¿no? Por eso te reí. ¿Te das cuenta? Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se dan cuenta cómo uno tiene que analizar los ejercicios? Entonces, ustedes traten así, de la misma forma, analizar el ejercicio 1-8. Analicen el ejercicio y la semana que viene ustedes me van a explicar a mí ese ejercicio de la misma forma, con dibujito. Quiero que me hagan dibujito, quiero que me hagan todo. Quiero que me hagan todo. ¿Está bien? La semana que viene quiero eso. Acuérdense que la semana que viene, porque yo los quiero equiparar a todos, la semana que viene ustedes no van a tener clase. El otro viernes, van a pasar la otra semana. O sea que tienen 2 semanas para hacer los ejercicios de la bolilla número 1. ¿Está? Porque quiero llevar a todos al mismo nivel. Y yo necesitaba sí o sí que ustedes tuvieran que ser una clase de teórico. Porque si no, tengo cursos que yo le doy antes que el teórico. Y eso es un bolazo. Cristian, te escucho, papá. Hola, profe. ¿Cómo dijo? No, sí, sigo con las mismas dudas. Por ahí lo que me cuesta entender, porque mi razonamiento en realidad es, si a 32 grados el etanol cubre, digamos, el volumen cubre un espacio de 2,8 metros cúbicos. Cuando se enfría a 18 grados, ese volumen disminuye. No entiendo por qué sigue siendo el mismo, si ocupa menos espacio. No, porque eso mismo, porque lo que pasa, las bolitas, como están a menor temperatura, el volumen, los átomos del volumen, que siempre están muy dispersos, se pueden juntar tranquilamente y no se molestan. Entonces vos lográs tener el mismo volumen en un poquito menos de espacio. Pero si tenés menos volumen, puedes tener menos volumen y misma cantidad de espacio. No. Yo en ningún momento dije que tenía menos volumen. Yo digo que tengo la misma cantidad de bolitas y que esas bolitas se acomodaron entre ellas porque les da el espacio para que se acomoden, porque entre ellas no se friccionan, porque la temperatura es baja. Eso dije yo. En ningún momento dije que se me escapó volumen. En la unidad número 3 vas a ver que hay muchas veces que bien. Hay volúmenes que se escapan. Entonces una vez que el volumen se escapa, fuiste porque ya se te fue. Y vos tenés que compensar el volumen, tenés que aumentar la presión para que se compense el volumen. Acá lo que yo te estoy diciendo es que baje la temperatura del gas. ¿Tá? Por eso te digo que lo tenés que ver por separado. Vos haces de cuenta que el tanque, para que sea entendible, que el tanque no lo mueves nunca.
el volumen del tanque sigue siendo 2.8. Pero a vos te preguntan cuánto etanol más vas a sumar. En ningún momento te dice que el tanque se aumentó. O sea, se puede sumar etanol sin cambiar el volumen. El tanque. Se puede sumar etanol sin cambiar, lógicamente. La única forma que vos agregues etanol es que tu volumen se haya comprimido. Pero el volumen del gas no se fue nunca y el volumen del tanque tampoco cambió. Profe. Para que tengo con Valen, que lo tengo con Martín con la manito levantada. Profe, no, era para saber nomás. Entonces, en el segundo ejemplo en el que usted puso que la temperatura final del etanol es de 60 grados, en ese caso, digamos, se rebalsa, supera la capacidad del tanque, ¿no? Claro, se te tiene que escapar, y si no hace un tiro. Perfecto. Es lo mismo que pasa que voy a decir, yo tiro una garrafa al fuego, y no exploto. ¿Y cómo no explota si es gas, maestro? Tiene que explotar. Y no, porque si la garrafa yo la metí y la saqué antes de que la temperatura del gas se expandiera demasiado, explotara, la puedo sacar en frío y está todo bárbaro. El tema es, ¿vos lo harías? No, yo salía corriendo y vemos qué pasa. Sí, claro. No sé, no tengo un termómetro en el que cuando la agarro sé cuánto va a pasar. Yo, cuando era chico, tuve mala suerte que la casa donde vivimos con mi viejo se prendió fuego una vez. ¿Está bien? Y había una garrafa y uno de los obreros que estaba, por culpa de los obreros, uno de los obreros lo estaban haciendo. Uno de los obreros estaba haciendo una cosa con una garrafa y se prendió fuego. Y yo lo vi que el tipo agarró una pala y la levantó de la garrafa y la sacó de medio y la llama. ¿Entendés? Y voy a decir, ¿pero eso tenía que haber explotado o no? No tenía que haber explotado porque no llegó a una... Claro. Adentro no hirvió el gas, digamos. El gas no se expandió lo suficiente como para que explotara. Nada más. Sí, yo sé que tienen clase a las 12, así que vayan picando champions. Y vean de hacerme los ejercicios para la próxima semana, no para la otra. ¿Estamos? Profe, buenísimo, ¿no profe. Te escucho, Pollo. ¿No toma asistencia? No, porque yo hago sprint de pantalla, papi. Listo, muchas gracias, profe. Nos Yo les vemos. dije el otro día, yo hago unos sprint de pantalla, me hacen 5 o 6 sprint de pantalla y solo se me van eliminando los que no están. Bueno, profe, gracias, profe. Nos vemos. Buen día, hasta luego. Profe, uno Gracias, profe. Nos vemos, profe. Preguntan, lo que se pueden quedar, se quedan y siguen preguntando por el mismo precio. Ah, o sea, el volumen final sería el 2,80 más la variación. Sí, ese es el volumen final, perfecto. Claro, pero viste que la variación de volumen, o sea, es volumen final menos volumen inicial. Y si hago volumen final... ¿Sí? Ah, claro. Pero es negativo el volumen este que te voy a hacer por ahora. Acordé que a vos te dio negativo. Cambio miércoles. ¿Te das cuenta? Ah, yo también. Claro, está. Sí, era de matemática. No, pero está bien. Pero Flores, escúchame recién. A mí no me molesta ese tipo de cosas, porque yo te digo que por ahí, hasta que uno le agarra la mano, y cuesta, yo los entiendo. Por eso, vamos tranqui, no nos pongamos locos, vamos tranqui, y no pierdan, prefiero 1000 veces que preguntes, te das cuenta y no que te quedes con la duda. Ahí tengo 3 o 4 que levantan la mano. Joya. No sé quién. Gracias, profe. Martín Mengo, ¿qué pasó, hijo? Profe, una consulta. A mí me quedó una duda con el tema del agua, de la botella del agua en la heladera y el tema de que explota. Estaba leyendo el apunte y vi que la parte de la expansión de volumen es cuando se aumenta la temperatura. Ahí en esa parte, ¿cómo es lo que estaría pasando? Que se expande y está bajando la temperatura. Lo que pasa es que esas son cosas que ya vas a ver en la bolita número 2. Ese es el tema. Te faltan datos a vos. Claro. ¿Te das cuenta? Te faltan datos. Es el drama. Por eso que por ahí hay cosas que... Por eso te decía recién que lo del tanque no lo tomes, ¿no? Porque por ahí se complica más para entenderlo. Si vos lo tomas como si el tanque no variara, es mucho mejor. Para poder entender, porque yo lo que necesito de ustedes es que se den cuenta que esos pequeños tips para hacer los ejercicios, nada más. Bueno, listo, gracias, profe. ¿Ledesma? Sí, profe, yo quería preguntarle, o sea, me mareó cuando usted dijo que seguía haciendo el mismo volumen. Entonces, o sea que a menor temperatura el tanque tiene más capacidad, digamos. Lógico, exactamente. No, o sea, le sumo lo que me dio la variación
a los 2,8, digamos. Ahora sí que Totalmente. Es loco. Nico, ¿basta? Perfecto. Basta, Nico. Profe, a mí me quedó la duda de, entonces, el gas sería la misma cantidad de gas, pero ocuparía menos volumen ese gas, ¿o no? Si se reduce el espacio. Exactamente. Claro, Entonces vos tenés esa ahora sí. capacidad que te quedó para poder agregar más gas. Claro, sí, sí. Bueno, ¿Y muchas cuánto va a gracias. ser esa cantidad de gas Gracias, que voy a profe. poderlo incorporar? Esta variación de volumen, la negativa, la que me dio recién Sí, negativa. sí, eso sí lo entendí. Está. Dale. Muchas gracias, profe. Juli, Atala. Hola, profe. Jessica. Hice como una suposición, no sé si está bien. O sea, si la variación de volumen nos da negativa, es porque eso es lo que yo puedo agregar, y si nos da positiva es lo que se rebalsaría, digamos. Sí, siempre y cuando las temperaturas, sí. Podrías ponerlo de ese lado. Sí. Gracias. Pero lo que pasa es que, siempre, a eso te digo, es cuando te preguntas si va a agregar. Si a vos te preguntas cuál es la variación de volumen, el resultado que te da, te da. Claro, está bien. Si te dice de agregar o sacar, sería una suposición bastante lógica la que vas a hacer. Perfecto. Gracias, profe. Bueno, chicos. Profe, Sí, hijo. mi duda es sobre el apunte, porque a mí me es más cómodo tenerlo ¿Me puedes repetir en qué curso estaba el En el miércoles? 12-1, papá, a las 6:15 de la tarde. El apunte que utilizaremos durante todo el año es este último que nos mandó, así mando a papá. imprimir ese o No, espero. ese es el último que te mandé y que está listo. Hola, profe. Sí. No, pensé que me había dicho que si le podía preguntar. No, pero te escucho, Nico. Porque le quería preguntar qué curso estaba el miércoles, que si me puede repetir. El 12-1. El 12-1 a las 6:15. 18:15. Bien. Y, profe, ahí usted que recién dijo que hacía screen de pantalla en el tema de la asistencia. ¿Cómo se haría eso en mi caso si yo empiezo a cursar en otro curso? Porque Digamos? cuando la máquina me diga que vos no estás en la lista, ¿te das cuenta? Yo me voy a fijar quién diablo sos. Sí. Porque yo tengo el screen de pantalla, esto que yo te hago, que son fotos que vos sacas, yo tengo metido en un programito en cada una de las listas. Subo una lista para cada hora, ¿te das cuenta? Entonces, cuando a mí me aparezca que tu nombre está en la lista del 12-1, te va a filtrar que vos estás, me lo pone en un color amarillito, cuando es así. Entonces, yo ya sé que vos sos de otro curso. Lo único que tengo que hacer yo después, fíjame en qué curso estás. Pero, escuchen un segundo, el tema de la lista, el tema del ¿cómo se llama? Sí. A mí que vengan o dejen de venir, otra cosa, yo no soy la mamá de nadie, ustedes son chicos grandes. El que no viene después y que le va mal, es simple, Nico. Porque después van a ir presencial, y yo te puedo asegurar que te voy a dar ejercicios de la guía, los mismos que vos tenés en la guía, los mismos, y vos hecho un montón de gente. ¿Por qué no los estudian? Yo es por el tema del tema del curso del Facu, por eso quería le pregunto por otro curso para... Yo te puedo controlar ahí. Lo que sí, dame un cachito que yo estaba viendo de darte